Jesús no tenía una vida pública sostenida por dones, sino que Jesús tenía una vida pública sostenida por una fuente invisible. Diga conmigo, la fuente invisible. No, dígalo con un poquito más de ganas y fe, la fuente invisible. Pero el secreto de la fuente invisible no es un secreto ocasional, sino es un secreto continuo y permanente. Quisiera que me acompañara a Marcos 1:35. Marcos 1:35. Dice la palabra de nuestro Padre así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesús, una de las cosas más importantes que nos logra o que nos quiere enseñar y nos logró enseñar es poder entender que Él no tenía una disciplina religiosa, sino Él tenía una dependencia total. Es muy diferente poder llegar a la intimidad con nuestro Padre por religión o por imposición, a poder llegar de acuerdo a una dependencia total que yo tenga para con Él. Jesús enseñó a orar, y esto es bien interesante que lo podamos ver. El Señor Jesús, el Padre Nuestro, es una oración que nos sirve para que nosotros podamos aprender a orar, pero el Señor Jesús no oraba con personas. Oiga esto, muchas personas pensarán, vamos a orar en conjunto, vamos a orar en familia, y está bien, pero la intimidad es algo individual. La palabra nunca dice, y el Señor Jesús se apartó con sus discípulos para que juntos oraran. El Señor siempre decía, la palabra siempre dice, y Jesús se apartó a orar, y Jesús pasó toda la noche orando. La única vez que yo me acuerdo en este momento que se lleva a sus discípulos a poder orar, dice la palabra que los 3 que se llevó al monte de la transfiguración se quedaron dormidos. Entonces el Padre me hablaba y me decía que muchas veces uno está esperando que alguien ore junto con uno, y simplemente lo que estás haciendo al esperar es quedarte dormido. Y tal vez no estoy hablando de dormirnos físicamente, sino de dormirnos espiritualmente. Entonces quiere decir que la intimidad siempre va a ser personal. En el griego la palabra oraba, que se pronuncia proseuchomai, significa comunicación continua, intercambio racional, pero escucha este significado: no solamente pedir, sino alinearse. Entonces mi oración no solo tiene que ir basada de acuerdo a la necesidad que yo tengo en el momento que estoy orando, sino basada a la alineación que yo necesito. Todo el mundo necesita alinearse, todo el mundo necesita poder estar en el camino que el Padre tiene. Entonces Jesús no oraba para resolver problemas. Jesús oraba porque no podía vivir desconectado del Padre. Entonces mi pregunta es, cuando tú y yo oramos, ¿por qué oramos? ¿Será que oramos porque tenemos una necesidad? ¿Será que oramos porque necesitamos una sanidad, un milagro, necesitamos una restauración? ¿O de verdad estamos orando porque simplemente dependemos de nuestro Padre? Entonces todos nos asombramos de los milagros que Jesús hacía, pero nunca las personas se fijan que los milagros del Señor Jesús venían de la fuente invisible. Yo no leo en la Biblia que yo recuerde en este momento a Jesús pedir por un milagro. Solo debemos agradecer y hacerlo para enseñar y dar buen testimonio. Cuando uno va a orar por una persona, uno le pide al Padre misericordia. Pero si nosotros no estuviéramos al nivel de Jesús, nosotros deberíamos de llegar con esa persona y simplemente decir: gracias, Padre, porque el milagro de esta persona ya se dio, ya fue y es hecho. Amén, amén. Entonces la situación acá es que muchas veces lo público va a revelar tu intimidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la intimidad? Y aquí no solamente estoy hablando de orar, sino ¿qué haces cuando nadie te ve? Bien canción suena eso, ¿verdad? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Qué buen silencio. Porque cuando nadie te ve, tienes la libertad de poder cometer X o Y pecado cuantas veces quieras, de pensar lo que querés, de ver lo que querés, de decir lo que querés, de tocar lo que querés. Porque cuando nadie nos ve,
y lo suponemos nosotros, se nos olvida que hay una fuente que siempre nos va a ver. En Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces yo cuando estaba estudiando esta palabra, me llamó la atención y yo dije, ¿dónde habrán recibido poder? Toda la gente sabe que fue en el aposento alto, pero yo me fui a poder investigar qué era el aposento alto, y el aposento alto no era un lugar público. La Biblia no describe un lugar geográfico específico, pero los estudios apuntan que era un lugar al cual Jesús tenía la costumbre de ir siempre con sus discípulos. Era una casa, era una habitación o una terraza en algún lugar, o en una casa en alguna colina donde pudiera estar en alto. Entonces la palabra aposento alto en el griego se llama, o se dice, hiperroión, y significa cuarto superior, sala elevada. Pero oiga esto: espacio apartado dentro de una casa. Oiga eso. Entonces toda la gente piensa que el Espíritu Santo descendió en lo público, y el Espíritu Santo descendió en lo íntimo, en lo apartado, en lo estrecho. Entonces quiere decir que Jesús, el lugar donde descendió el Espíritu Santo, Jesús ya lo conocía, pero sus discípulos también. Entonces no solamente es necesario venir a la iglesia, oiga lo que le voy a decir, para que el Espíritu de Dios baje sobre ti, sino tú formar tu aposento alto, donde tu espíritu reconozca que es un lugar estrecho, que es un lugar cercano, que es un lugar íntimo en tu casa. Entonces es bien interesante que la gente dice, ya imagino, es una escena gloriosísima, que el Espíritu Santo haya ascendido, ¿verdad? Como lenguas de fuego, el viento y demás. Y la gente, no sé si ustedes visto las fotos, se mira como una montaña y todos postrados. Eso no fue así. Eso fue en un cuarto, en una terraza, donde no todos tenían acceso. ¿Cuánta gente Jesús le dio de comer en sus predicaciones? Miles de miles. ¿A cuánto les cayó el Espíritu Santo? ¿Cuánta gente Jesús dio de comer y de tomar y les pudo dar pan y peces? ¿Con cuántos compartió el cuerpo y la sangre? Quiero que logremos entender este sentido de la palabra. Mientras tú más te acercas, mayores privilegios, mayores compromisos, mayores responsabilidades, pero vas a estar pegado a la fuente invisible. Que lo público se vuelva la manifestación de lo íntimo tuyo. Alguien me va a decir, pero es que yo no predico, el que predica es usted. Sí, pero no te va bien en tu empresa. ¿Por qué? ¿Cómo te está yendo en tu negocio? ¿Cómo está tu familia? Porque el reflejo de lo que tú haces puede llegar a ser el reflejo de tu intimidad. ¿Qué pasa muchas veces cuando parejas de esposos no tienen intimidad? Hay un gran porcentaje de que la llama o la fuente de amor se vaya apagando. Porque el punto más estrecho que existe en una pareja es poder estar en lo secreto, en lo íntimo, amarse. Entonces imagínate, si nosotros necesitamos, como el cuerpo humano, el poder estar con tu esposa, con tu esposo, ¿cuánto más deberíamos nosotros de anhelar el poder estar con papá? Amén. Pero es que, pastor, usted porque no tiene mi trabajo. Es que usted porque no tiene los 12 hijos que yo tengo y viene uno en camino más. No sé cómo le hace usted para sostenerlo. ¿Qué, pastor? Usted porque no, es que no es lo que usted tenga, lo que yo haga o que hagamos todos. Es que cada uno tiene que formar su comunión con la fuente invisible. Conéctate a la fuente que no se ve. Y cuando tú te conectes a esa fuente y permanezcas conectados, lo invisible se volverá visible. El día miércoles yo declaré y decreté que este mes número 4 iba a ser un mes, va a ser un mes, y está siendo un mes en el nombre de Jesús, donde veremos promesas del Padre cumplidas
cumplidas en nuestras vidas, promesas del Padre adelantadas en nuestras vidas, pero metámonos en oración. Metámonos en oración. Pues la palabra se apartaba en el griego significa retirarse estratégicamente, pero no huir. Entonces yo debería de saber en qué momento estratégicamente me debo de apartar. Es que pastor, fíjese, yo tengo un montón de niños en mi casa. Todos son bebés, todos demandan, quieren pacha, quieren pañal. Sí, pero si tú no te apartas, vas a seguir igual. Mi estrategia como hijo de Dios, como cristiano, es saber reconocer en qué momento me tengo que apartar. David tenía una gran ventaja, y es que él, su mayoría de tiempo pasaba en los pastos, o sea, pasaba apartado. Entonces la gente confunde el poder apartarse con el dejar las cosas, y no te estoy diciendo que dejes tus quehaceres. Estoy diciendo que apartes y seas estratégico en tener un tiempo para la fuente invisible y tu persona. Esto no es cada cuanto tú necesites un milagro, cada cuando tú tengas una necesidad. Esto es a diario. Entonces la palabra dice, oremos sin cesar. Entonces Jesús sabía cuándo desconectarse de la multitud para reconectarse a la fuente invisible. Jesús no tomaba la intimidad como un escape del cansancio, sino como una conexión directa a la fuente. Es que estoy cansado, Señor, entonces por eso sí voy a ir a la iglesia, porque de plano van a orar por mí, voy a llorar y voy a descansar en ti. Está bien, ven a la iglesia, aquí oramos por ti, te vas a descargar. Pero el día siguiente que no hay servicio, ¿qué vas a hacer? Hoy me siento mal, mejor no voy a trabajar. Amado, métase a orar. Le voy a decir algo, si usted ha estado pasando por momentos de escasa, buena salud, consiga su salud en la intimidad. Deje de estar, mire, yo estoy seguro que nuestro Padre Celestial dejó la ciencia, la medicina y a los doctores para poder tener un provecho. Para poder tener nosotros resultados, los cuales muchas veces no sabemos ni qué hacer. Pero estoy seguro que también el Padre no hace tus finanzas para que tú te gastes todo en medicina. Es que voy a comprar, y uno llega a su casa y en lugar de ver usted unas frutas, tiene un cóctel de medicina. Pastor, yo tengo para el dolor de cabeza, de orejas, de pelo, de patillas de pelo, de colmillo, de muela y de los dientes de adelante. De la lengua, pastor, ¿le duele la lengua, pastor? Abra la boca, aquí no, hombre. Como humanos hacemos más dependencia a las cosas terrenales que a las cosas celestiales. La fuente invisible, como lo dice su nombre, muchas veces no la vas a lograr ver. Vas a estar diciendo, Padre, aquí estoy yo. ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? Padre, hablame por favor, y tal vez no oyes nada, pero estás conectándote a la fuente invisible. Cuando tú menos te lo esperes, vas a empezar a escuchar una voz, vas a empezar a sentir que una lágrima se va a derramar, vas a empezar a sentir que tu piel se va a poner chinita, vas a empezar a sentir algo diferente. Cuando salgas de la intimidad, te van a llamar y te van a decir, mire, se arregló, y tú vas a decir, ¿cómo? Y el Padre te va a decir, estás conectado a la fuente. Decir amén, así como usted lo está haciendo, yo lo digo aquí, es bien fácil. La situación es que si nos hemos tomado bajo la dirección del Espíritu Santo tener esta serie de intimidad, esta serie de íntimos, es porque el Padre está demandando intimidad. Le voy a decir lo que le he repetido en varios servicios: Dios no lo necesita, pero Dios lo anhela. O sea, si Dios no lo hace contigo, lo puede hacer con 100 pelones más. Dios puede usar una burra para poder hablar con alguien. Dice la palabra que si nosotros no alabamos, las piedras lo van a alabar. O sea, Dios no te necesita, no somos indispensables para el Padre, pero a pesar que no nos necesita, Él nos anhela. ¿Sabes cómo me imagino al Padre sentado en su trono diciendo: ¿dónde estará mi hija Juanita? ¿Dónde estará mi hijo Pablo? Y debe de haber.
Y usted trabajando, echando penca, echando punta, y está bueno, pero sin desconectarse. ¿De qué te sirve trabajar tanto y tener tantos recursos si no estás conectado? Es que yo tengo que dejarle algo bueno a mis hijos. Lo mejor que usted le puede dejar a sus hijos es conectados a una fuente invisible. Juan 6:26 dice así: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque me habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y Juan 6:67 dice así: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pues había una diferencia entre el discípulo y la multitud. La multitud, después de haber comido, se quería ir de donde estaba Jesús. Ya comí, ya escuché, ya lloré, ya moqué, voy bien lleno espiritualmente, bien llena mi pancita, así como muchos de acá. Aleluya. Unos tenemos la pancita más llena que otros, ¿verdad? No se ríe, ¿verdad? Pero allá abajo en la cafetería usted le da duro. Espero yo. Entonces la gente venía, comía espiritualmente, comía físicamente y se iba. Entonces llegó un momento crítico en donde Jesús le pregunta a los discípulos y les dice, ya que ustedes comieron, ¿también se van a ir? ¿O qué? Entonces viene un discípulo y le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces solo aquella persona que es íntimo logra comprender la palabra de vida eterna. La persona que no es íntimo se va a comer, se va a ir, y cuando vuelva a tener hambre va a volver a venir. Y se lo voy a decir un poquito más grueso y pelado. Entonces, como cuando vienes a la iglesia una vez al mes, te llenas, ay, ya estoy lleno, esto ya me alcanza para un mes. Y te volvamos a ver el siguiente mes. Vienes, ¿verdad? Ya, todo corcuto, ¿verdad? Ya venís cojeando, venís aquí, que no sé qué, aquí te predicamos, te profetizamos, te ministramos. Fuera espíritu corcuto, y uno va puro militar, así con el pecho inflado, el pelo le brilla, y a todo, y que no tiene pelo, le brilla la cabeza, pero algo le brilla, ¿verdad? Y usted se va, voy a echarle ganas más, doctor, y te fuiste, llegó el domingo, un almuerzo familiar, no me dio tiempo de ir a la iglesia, llegó el otro domingo, me dolía la panza, no me dio tiempo de ir a la iglesia, llegó el otro domingo, tenía que ir a comprar las cosas de la ferretería del supermercado, y si no voy, mi perro pastor se muere sin su consentimiento. Entonces no me dio tiempo de ir a la iglesia. Esa semana ya te empezaste a sentir bajas por el bananito de TikTok. Y ya empezaste con las corputencias. Y ya empezaste a sentir mal. Este domingo, le dices a tu familia, este domingo vamos a ir a la iglesia, muchachos. Y llega el domingo y te peleaste con tu esposa. Yo no voy a la iglesia si vamos peleados. ¿A qué voy a la iglesia y vos tan hipócrita que sos? En la iglesia ahí levantando las manos, toda linda, toda chula. Pero en la casa aquí sos una fiera. Pues se ríe, pero es cierto. Pasaron 4 semanas y no viniste a la iglesia. Preferiste trabajar un domingo que venir a la iglesia. ¿Está conmigo? Amén. Pues ya venís al mes, ya venís a los 2 meses, ya venís todo de cholata. Y el patrón se vuelve a repetir porque estás viviendo un Dios de domingo, estás viviendo un Dios de miércoles, no estás viviendo conectado a la fuente invisible. ¿Qué harías tú si el Señor Jesús te dijera el día de hoy? ¿Y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Sí, Señor, tengo que comprar concentrado mi perro. ¿No lo haces? Sí, padre, tengo que ir a trabajar. ¿No lo haces? Aquí estuviéramos todos así firmes, ¿verdad? Y si nos da sueño, 2 palillos aquí por Tommy Jerry, ¿verdad? Y Señor, hablarnos. Pero como la gente es, la fuente, perdón, es invisible, y hay algo que se llama libre albedrío, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. ¿A qué quiero llegar? Tú decides qué hacer con tu vida. Y lo que tú decidas puede llegar a tener una repercusión súper fuerte en el futuro. ¿Estás conectado o estás desconectado a lo invisible? Vuelvo y repito, como nadie te ve, como no se ve la fuente, ¿qué hacemos?
Entonces, si tú deseas ver si tu relación con el Padre ha avanzado, puedes medirlo por cuánto lo buscas y por qué lo buscas a Él. ¿Buscas al Padre por necesidad o buscas al Padre porque simplemente es tu papá? El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice así: la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Entonces Jesús nunca actuó por iniciativa propia, sino actuaba por revelación previa. Y la palabra ver en el griego, que es blepo, no es solo ver con ojos físicos, sino es percibir, discernir y entender espiritualmente. Entonces la clave de Jesús era que primero Él veía hacer al Padre en lo invisible para Él poderlo hacer en lo visible. Pero no va a hacer lo contrario. Uno va y uno dice: no, hombre, Jesús, me va a ir bien. Y usted ni siquiera se ha preparado en lo invisible para poder hacerlo visible. Entonces Jesús todo lo recibía en lo invisible para que en lo visible se manifestara la gloria de su papá. Entonces logro entender que la intimidad no fue creada para que sea un sistema de escape solamente cuando necesites algo, sino la intimidad fue creada para que sea un sistema de conexión. Mi pensamiento no puede ser: me siento mal y por eso tengo necesidad y voy a ir a orar. Mi pensamiento debe de ser, y lo quiero profetizar, voy a orar porque amo a mi Padre, porque necesito su presencia para seguir adelante, quiero escuchar su voz, no puedo hacer nada sin que Él me lo diga, quiero hacer lo que yo vea, hacerlo a Él en oración, quiero decir lo que yo escuche, decirlo a Él en oración, y todo lo que Él me enseñe es lo que yo voy a hacer en público, y eso te va a empezar a pasar en tu vida. Quiero profetizártelo. En lo íntimo vas a recibir dirección, vas a recibir señales, en lo íntimo vas a recibir la instrucción que estás necesitando, con dirección exacta, con hora exacta, con fecha exacta. Vas a empezar a recibir cosas que antes no has recibido en lo íntimo. ¿Para qué? Para que con la acción, con la conexión a la fuente invisible, veas la manifestación de la gloria de Dios en lo visible. Amados, dice la palabra que la tierra está esperando, la creación está esperando y anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Es hora que te levantes, que empieces a orar, que te empiezas a meter para manifestarte en lo visible. Que la gente te vea y que ni siquiera te conozca y que le diga: usted que tiene, tú te puedas voltear y le decir: se salve en el nombre de Jesús, y el paralítico se levante. Amén. Que en el trabajo te conozcan porque sos el que sana enfermos. Amén. Mi pensamiento no puede ser: porque estoy mal voy a orar. Entonces la palabra en Mateo 6:6 dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, oiga otra vez, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces muchas personas se preocupan por cuánto tiempo orar. ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Cuánto tiempo debo orar? Yo no me la he hecho. ¿Cuánto tengo tiempo de orar? ¿Cuánto tiempo le gustará a Dios que yo ore? Y el tiempo en la oración, mis amados, amada familia, es relativo. Yo no puedo medir la calidad de mi oración por el tiempo, sino por la conexión y la profundidad de mi oración. Entonces, no hay un tiempo específico, por si alguien lo quiere saber, de cuánto orar. Yo te puedo decir: mira, ora 2 horas al día y eso va a hacer que te conectes a la fuente. No. Puede que 2 horas para ti sea poco, puede que 2 horas para ti sea suficiente, puede que 2 horas para ti sea un montón. Yo tengo que medir la calidad de mi oración, no por el tiempo, sino por la conexión y profundidad. La palabra aposento en el griego significa un lugar oculto, espacio reservado, lugar con acceso restringido. Te voy a decir algo: a tu aposento muchas veces no va a entrar tu esposa ni tu esposo. Así es. A tu aposento muchas veces no va a entrar tus hijos. Tienes que entrar tú solo. Igual algo que el Padre me está poniendo. ¿Con quién recibió Moisés la ley? ¿Fue su mujer? No, mi amor, es que tenemos que orar juntos. Ore juntos, pero el aposento es individual.
O sea, la palabra que Moisés subió solo. La mujer se quedó allá abajo, y abajo hicieron un despelote, ¿se recuerda de eso? Pero él subió solo. Jesús en el huerto de Getsemaní estaba solo. Jesús en el desierto estaba solo. Jesús en la noche y en la madrugada estaba solo. No dependas de alguien más para orar. Mi aposento, mi lugar íntimo es de acceso restringido. Es solo para mi Padre y para mí. Entonces, en la cultura hebrea, dice la historia que en el aposento se guardaban tesoros, cosas valiosas y lo que no era expuesto a cualquiera. Quiere decir que nuestra intimidad es de lo más valioso que nosotros podamos tener en el mundo espiritual. Por eso el salmista decía en el Salmo 46:10: estad quietos y conocéis que yo soy Dios, será exaltado entre las naciones, enaltecido entre la tierra. No decía, sino escribía, perdón. Entonces la palabra quietos aquí significa soltar, dejar ir y rendirse. O sea, la profundidad no se logra añadiendo, se logra soltando. ¿Está conmigo? Se lo vuelvo a repetir. La profundidad de la intimidad no se logra añadiendo, se logra soltando. Cuando usted vaya con el Padre, sea usted mismo auténtico y suelte todo. Entonces no es cuánto tiempo entre, sino cuán profundo yo llego. No solamente hablamos de la disciplina, sino de una dimensión espiritual a la que yo tengo que accesar. Entonces la pregunta es: ¿de qué me sirve estar 5 horas al día orando si yo ni siquiera toco el corazón de papá? Prefiero estar 1 minuto tocando el corazón de papá a 5 horas y con callos en las rodillas. Eso es pura religión. 2 horas. No sentiste nada, no te habló nada. Él estaba ahí por pura misericordia, pero no porque había una conexión directa. Entonces alguien me va a decir: pero pues, pastor, yo me voy más confundido hoy porque no sé cuánto orar. Y es que yo no te voy a decir cuánto orar. Tú tienes que saber cuánto orar. ¿Cómo saber? Cuando tengas una respuesta. Para sostener esa respuesta, tu necesidad. ¿Cuánto anhelas tú, tan enamorado del Padre estás? Le voy a dar una clave para ir cerrando, y es: no se acostumbre a orar sin tocar su corazón. Por favor, no se acostumbre a intimar con el Padre sin tocar su corazón. Uno necesita más profundidad que un tiempo específico. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Siempre en lo invisible y va a cosechar en lo visible. La clave es no desmayar. Entonces el punto ahorita es el siguiente: ¿de qué manera estás orando? ¿Tocas el corazón de papá o no lo tocas? ¿Oras solo para los alimentos? ¿Oras solo cuando sales de casa porque hay que encomendarse? ¿En qué momento estás orando? ¿De qué forma lo estás orando? Lo que quiero que te lleves el día de hoy es lo siguiente: conectémonos juntos a la fuente invisible y nunca tengamos intimidad sin tocar el corazón del Padre.